Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. Nuestro tema de hoy, Gracias Totales, la vida de Gustavo Cerati con Sergio Marchi, Adrián Taberna y Catalina Forero. Hola, yo soy Catalina Forero, periodista musical, editora y jefe de prensa. Un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando hoy en este nuevo episodio de Penguin Podcast Colombia, en el que recordaremos al artista más importante de la historia del rock latinoamericano, Gustavo Cerati. El pasado 4 de septiembre se cumplieron 9 años de su partida, pero su música y su legado siguen más vigentes que nunca. En agosto se publicó en Colombia algún tiempo atrás, La vida de Gustavo Cerati, tal vez la biografía más completa que se ha escrito sobre este ícono del rock argentino. Y su autor es Sergio Marchi, periodista musical con más de 40 años de trayectoria en medios como la revista Rolling Stone, donde fue editor musical, Diario Clarín o la legendaria revista Rock and Pop, además de ser reconocido biógrafo del rock argentino y mundial, que acompañó a Soda Stereo en varios momentos clave y quien hoy está aquí conversando con nosotros. Hola Sergio, bienvenido, es un honor enorme tenerte hoy aquí. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, por suerte todo muy bien. Ay, qué bueno. Pero bueno, para esta conversación hoy tenemos a otro gran invitado y para mí es un privilegio poder estar aquí conversando con él porque es una figura importantísima en el desarrollo del rock argentino desde los 80 hasta hoy y en particular en la trayectoria de Soda Stereo, banda de la que ha sido desde el principio de los tiempos ingeniero de sonido en vivo y de grabación, pero quien fuera especialmente fundamental en la vida de Cerati, el gran Adrián Taberna. Hola Adrián, bienvenidísimo. Hola Catalina, hola Sergio, muchas gracias por la presentación y bueno, un gusto estar charlando con ustedes. Me encanta tenerlos acá y bueno, ya vamos a entrar en materia y obviamente quisiera empezar por el libro, porque bueno, hay una pregunta que siempre lo he pensado desde que he hablado con Sergio y es que el libro está escrito en un orden cronológico que lo va llevando a uno como por un recorrido lineal, digamos, por la vida de Gustavo Cerati, a excepción del primer capítulo, Suite Saumerio, en el que empiezas hablando del encuentro de los Soda con Carlos Santana aquí en Colombia, algo que seguramente como a mí sorprendió gratamente a los lectores colombianos. Y bueno, quiero preguntarte por qué decidiste romper ese orden en el inicio del libro y empezar justamente por acá. La historia era buena, simplemente por eso. Cuando descubro que Gustavo Cerati había ido al concierto de Santana y que había sido su primer concierto, y no me acuerdo si fue Adrián, pero Adrián y algunos más me contaron la historia de que tocó en Santana. Obviamente que mejor cuenta las cosas siempre es Adrián. Qué linda historia, ¿no? Ir a tu primer concierto, salir así muy excitado del concierto y que pasan los años, te transformás en músico y terminas tocando con ese que fuiste a ver por primera vez. Me pareció como mágico y estaba el testimonio de Adrián, de Sandro Pujía y no me acuerdo si había algún otro, pero con eso se podía armar una linda historia y aparte había detalles pintorescos, como el tipo del chamán que prendía saumerios. Me parecía como una entrada amable para el libro. Bueno, y Adrián, tú que estuviste ahí, obviamente, ¿qué recuerdas de esa anécdota en particular en Bogotá? Adrián y pues, ¿cómo vivieron ese momento? Claro. Sí, bueno, fue un momento muy particular, porque fue un concierto que hacíamos Santana y Soda Stereo en el Campín, con una lluvia tremenda, me acuerdo, y Gustavo se había ido y nosotros los técnicos nos quedamos en el estadio y Carlos Santana con muy buena amabilidad, muy predispuesto, nos preguntaba cosas y que se quedó ya para hacer su concierto en el estadio y fue a ver a Soda desde el costado y le impresionó tanto que cuando bajó, aparte de la respuesta de la gente, él no sabía de la calidad y de la popularidad de una banda como Soda y ni bien se bajó, lo cruzó a Gustavo y lo invitó a tocar un tema y Gustavo quedó así totalmente sorprendido y encantado y se puso muy contento y bueno, y esa es la historia, ¿no? Que Santana lo invitó a Gustavo con una particularidad que no sé si lo habían contado, que usaban la misma guitarra, el mismo modelo de guitarra.
la Paul Reed Smith, y usaban el mismo modelo en esa época. Así que fue un detallecito, una anécdota pequeñita, dentro de la anécdota. Y lo del Sweet Saumerio es que lo que tú contabas, Sergio, que tú lo cuentas ahí en el libro, lo del chamán, ¿cómo es? O sea, ¿cómo fue todo el tema del chamán? Sí, creo que estaba con un chamán, o por lo menos me contaste eso vos, Adrián. Sí, no, lo que el manager era. El manager y el hermano de Santana venían con unos racimos de saumerios por todo el lugar, pero constante, era fuertísimo el olor, pero racimos me refiero así, unos paquetes como un ramo de flores, pero de saumerios encendidos, y recorrían todo el lugar como una especie de limpieza, no sé, nunca lo pregunté obviamente, pero era muy fuerte el olor de esos saumerios. Y también a los costados del escenario, por todos lados había, pero toneladas de saumerios. Era muy, nunca supe cuál era el motivo. Yo insisto eso, para mí como una limpia o alguna. Ahora, alguna ¿olía espiritual. bien el saumerio o tenía olor feo? Bien, pero muy fuerte, muy penetrante, así. Mirá, lo estoy contando y me acuerdo de los ojos. Sí, más o menos, algo así. ¿Alcanzó a afectar la salida al escenario con ese olor? Sí, claro, nos quedó impregnado a todos ese olor por mucho tiempo. Bueno, eso me lleva a preguntarte que, o sea, el título de ese primer capítulo, que es Sweet Saumerio, es bastante acertado, ¿no? Así como todos los títulos que pones a los capítulos, que cada uno tiene su conexión. ¿Cómo los elegiste? Entre tanto. No sé, Sweet Saumerio era, después de lo que me contaron, después de esta historia, Sweet Saumerio era cantado. Pero todo el libro es cantado, porque el título algún tiempo atrás fue de los primeros que se me ocurrió y no hubo otro título mejor que ese, porque es medio como, es simple, impacta, y alguien me dijo, es un título que se canta. Y yo como hago libros de música trato de que sean los títulos de los capítulos que tengan que ver con la historia que voy a contar en ese capítulo, pero a la vez haya un link con algún tema, con alguna letra, con algo del artista. Y con Gustavo no fue tan difícil encontrarlo, porque Gustavo tenía un lenguaje metafórico que no era un lenguaje árido, como por ahí el de Spinetta es más complejo, más cabezón. El de Gustavo es un poco más, te diría, más cristalino. Entonces se daba solo, pero Sweet Saumerio fue de movida. Escribir historia, dije, ¿cómo se llama esto? Sweet Saumerio. Total. Bueno, tengo entendido, Sergio, además que el proceso de investigación de algún tiempo atrás fue súper exhaustivo. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer toda esta recopilación y organizar la cabeza, sobre todo para lograr escribir un libro tan detallado como este? La cabeza nunca me lo organicé, no tiene cura eso. Ahora, el libro fueron 3 años y algunos meses. Te diría que fueron 8, 9 de escritura pura y el resto fue todo investigación. Mucho tiempo lo pasé con Adrián, que es como la columna vertebral del libro, porque fuimos a fondo y además, bueno, nos entusiasmamos en las charlas porque conocemos mucha gente en común, nos gusta la música, nos gustan las historias. Entonces eran como charlas largas, de 4, 3 horas. Creo que iba todos los viernes o todos los jueves. Y nada, para mí era muy lindo porque además estábamos en pandemia y dijimos, bueno, mantengamos la distancia social, pero después la gata de él, Frida, iba y venía. Los gatos no transportaban nada. Me acuerdo que fue el momento en que empezó a salir la vacuna, que yo lo que le dije a Adrián es, anda y vacunate, porque Adrián tenía la edad para vacunarse, pero yo todavía no. Ahora sí. Eso hay que recalcarlo. No, pero Adrián lo tenía que cuidar como si fuera un pedacito de porcelana china, ¿viste? Es como el testigo principal de un juicio, que lo cuidás, le ponés custodia. Tesoro nacional. Andá a vacunarte, Adrián, por favor. Así es. Totalmente. Y justamente eso te iba a preguntar, cómo ese proceso creativo contribuyó a fortalecer esa amistad entre Marchi y Taberna. ¿Cómo eran esas juntadas, además,
para conversar. Y nos pusimos de novios. Sí, Pero en un breve prácticamente. tiempo. Después cada uno Sí. volvió a su base. Eso no lo tenías que contar, Sergio, pero bueno. Te dije, Catalina. Sí. Aquí estamos para contar infidencias. Ok. Así que Gran protagonista de esas reuniones fue Frida, que creo que mi gata, que ella fue la que rompió cualquier barrera sin importarle ninguna circunstancia y bueno, y fue motivo de unión también. ¿Te acordás que estaba todo el tiempo tratando de tirar el grabador Sí. del lugar donde lo habíamos puesto? Sí. Sí, no le gustaba eso. Quería que algo más íntimo, no que trascendieran nuestras charlas. Sí, quería privacidad la gata. Sí. Pero bueno, gran participante de nuestras charlas. Frida los unió, definitivamente. Sí, también. Sí. Igual con Adrián no sé desde hace cuánto que nos conocemos. Yo no recuerdo, digamos, cuándo lo conocí fehacientemente, pero sé que fue hace mucho y siempre tuvimos buena onda. Así que no éramos dos extraños que se juntaban a charlar. No había, seguro. No había sospecha, ¿viste? No había nada. La cosa fluyó de movida y aparte, bueno, nos divertíamos mucho y nos emocionábamos juntos también. Sí. Buenísimo. Y también no solo nos íbamos por las ramas permanentemente y como somos dos apasionados de la música en general y de muchos temas tocábamos y después Sergio decía, hoy volvamos al libro, contame tal cosa o tal otra. Claro, pero es que esos desvíos eran muy divertidos también. Y nada, esos desvíos me parece que terminan en otro libro, ¿eh? Tal vez. Algún día escribirás la bio de Adrián Taberna. Por supuesto que hay que hacerlo y la pienso escribir yo. Bueno. Sí. No te librarás de mí tan fácilmente. No. Yo ya te dije institución del rock argentino, así que bueno. En ese proceso, ¿hubo algún recuerdo? Obviamente que yo sé que es constante, digamos, recordar a Gustavo y recordar su vida y todo lo que pasaba. Eso es algo constante, pero además de eso, en esas charlas y en esas juntadas, ¿hubo algún recuerdo, Adrián, que de pronto que desempolvaras, que de pronto no lo tuvieras tan presente y pum, te acordaras en medio de esas charlas que tuvieron ustedes para algún tiempo atrás? Y en general sí, para mí todas estas charlas que tuvimos con Sergio fueron obviamente un repaso yo estuve casi 30 años con Gustavo, una parte importantísima de mi vida que compartimos mucho tiempo y aparte con la intensidad. Entonces, ante esta situación de estando con Sergio y que me preguntaba cosas y en mis relatos, yo le iba como reviviendo, digamos, y entonces me iba acordando de cada vez de más cositas, ¿viste? Porque hay cosas que uno, ¿viste? Los detalles, ¿viste? Y eso era así como una cadena que se movía, un motor que se empezaba a mover de nuevo y bueno, y empezaba a funcionar y eso me motivaba, me hizo recordar muchas cosas que por ahí tenía muy guardaditas. Fue una hermosa experiencia compartir estas charlas con Sergio y que terminaran en este libro, ¿no? Te imaginarás para mí que yo no viví, digamos, tanto con Gustavo como lo que vivió Adrián. Era como, viste, escucharlo, viste, y a medida que él hablaba, yo ya iba armándome la película en la cabeza. Total, es que esa era mi siguiente pregunta, Sergio. ¿Cómo fue además para ti también ese proceso de ir descubriendo cosas? Porque obviamente tú también ya sabías, toda la vida la tenías muy clara porque pues has estado ahí, has sido también presente en muchos de esos momentos. Pero a ti, ¿qué fue lo que más te sorprendió en medio de toda esta investigación? No solamente hablando con Adrián, sino con todos tus fuentes y tus testimonios, que conseguiste un montón para este libro. Entonces, ¿qué se te fue desempolvando a ti también? No sé, siempre me preguntan por la sorpresa y yo no recuerdo, digamos, algún momento de sorpresa, de algún detalle revelador que me cambiara la percepción que yo tenía sobre Gustavo. Yo lo entrevisté muchas veces, vivía solo en tiempo real, fui a los shows. Lo que sí me sorprendía era la profundidad y la intensidad con la que él
encaraba su música, digamos, las ideas, cómo las llevaba a cabo, y la polenta que tenía para eso, la capacidad de trabajo que era demoledora, y por momentos, charlándolo con Adrián, yo decía, pero es casi lindando con una obsesión patológica. Pero bueno, Gustavo no fue un artista genial por accidente, ni tampoco el talento que tenía Gustavo era lo que hacía toda la diferencia. Era la capacidad de ponerse y trabajar. Entonces, cuando vos tenés mucho talento y tenés muchas ganas de trabajar y sabés cómo desplegar ese trabajo y tenés un equipo al lado que es bueno y te responde, se llegan a cosas como las que llegó Gustavo Cerati, por eso estamos hablando de él. Total, es la genialidad. Sí, pero la genialidad de él es sorprendente apenas escuchar sus canciones. Te das cuenta que un tipo que junta 3 samples, uno de Thomas Dolby, otro de los Jaivas y otro de Billy Cobham, y arma una cosa completamente distinta, bueno, hay que ser un genio para unir 3 cosas tan disímiles y lograr como un cuarto resultado. Estoy hablando del tema raíz, por ejemplo. Total. Adrián, ¿y tú que viste ese proceso creativo de Gustavo Cerati de cerca? ¿Cómo era? ¿Qué era lo más sorprendente de verlo en ese momento trabajando y dándole para lograr pues lo que todos ya conocemos? Era, todo ese proceso fue muy interesante de haberlo vivido, de haberlo podido presenciar, vivirlo. Y yo, escuchando lo que decían antes, que no solo el talento, sino la capacidad de superación o de querer ser cada vez, de mejorar las cosas, de una, como decía Sergio, de una idea, juntar cosas y proponer una nueva idea. Eso también es su capacidad de trabajo, porque bueno, yo ya lo he dicho varias veces, y cuando hablo siempre en plural, porque éramos todos un equipo y todos tenían una función, y nosotros ensayábamos todos los días, de lunes a lunes, y si no era toda la banda o diferentes músicos, buscábamos efectos, buscábamos diferentes sonidos, millones de cosas. La verdad que no parábamos nunca. O sea, aparte, como decía Sergio, a ese talento natural lo fue alimentando y fue creciendo y fue terminando lo que terminó siendo, ¿no? Era una combinación y ese proceso era realmente fascinante estar ahí, porque vos decías cómo de esta cosa terminó en tal otra, ¿no? Era todo, haber vivido ese proceso ahí dentro es una experiencia que tengo inigualable, sorprendente, y wow, me saco el sombrero ante Gustavo. Y hay otra cosa que yo quiero agregar, porque a mí me interesó mucho la relación entre Adrián y Gustavo, que formaban como un equipo dentro de Soda, porque eran como que Gustavo, a la hora de decidir, que a veces tenía enfrente a Zeta y a Charlie, que pensaban distinto, iba y lo consultaba a Adrián, que estaba tan embebido de la cosa como él. Pero la relación entre ellos dos es muy linda, es muy tierna, por momentos es casi de comedia, porque Gustavo lo aguijonea y Adrián le responde, no es que le tiene el temor reverencial del artista ni le dice a todo que sí. Adrián es discutidor, ¿viste? Entonces era muy lindo para narrar. Va más que también discutidor, confrontar, ¿no? Claro, pero le discutía las cosas. Vos no le decías a todo que sí si no estabas de acuerdo. Y eso me parece que es muy bueno para un artista al que todo el mundo le dice que sí siempre. Como un polvo a tierra, digamos. Totalmente. ¿Peleaban alguna vez, Adrián? Era como cuando uno pelea con los hermanos, me imagino. O sea, esas discusiones así de hermandad. Sí, no, mira, es un caso, somos un caso extraño, porque discutir no. O sea, por ahí teníamos nuestros puntos de vista diferentes, pero como teníamos una cosa que no eran caprichos. Entonces teníamos argumentos para
para cada cosa, ¿no? Y los exponíamos y los confrontábamos y después, bueno, salía otra cosa. Pero peleas, me acuerdo solo una vez, en el año 87, sí, tuvimos una pelea y estuve un mes sin hablarle, sin hablarnos, y estábamos de gira. Entonces, y hasta que yo agarraba, y aparte yo era en esa situación, tomaba medidas drásticas, por ejemplo, probaba la batería, el bajo, y no probaba ni la guitarra ni la voz. Entonces agarraba, y él estaba en el escenario y estaba furioso, ¿viste? Y yo se lo hice varias veces, y hasta que un día me dijo, oye, ¿ya probaste la guitarra? Le decía, sí, todo así, un diálogo entre consola y el escenario, que hemos tenido eso, era un show aparte, en las pruebas de sonido. Y bueno, y así hasta que un día nos miramos, nos entramos a reír solos y nunca más nos peleamos. Así que es la única anécdota que tengo como pelea. Si hay algo en este libro, a diferencia de las otras biografías, es que a través de quienes lo conocieron en todas las etapas de su vida se puede llegar a ver más a fondo como al ser humano y no tanto a la figura del artista, o también, pero pues están las dos perspectivas. Entonces, yo te pregunto, Sergio, ¿tú pensaste desde el principio darles enfoque al libro también como de como dices tú, te he oído decir, desmitificar al cheto, como dicen ustedes en Argentina, o ese enfoque más humano como de conocerlo a él de adentro? Mirá, el libro es un todo, ¿viste? En términos de Adrián sería, yo lo escucho mezclado el libro, ya está mezclado, trato de acercarme a eso, pero la historia no sucede con escenas separadas, sino como en un contexto, en un envase. Entonces, yo por eso también entrevisté tanta gente, y me lo imaginaba como de dos maneras, como que cada entrevistado era un canal de audio y que cada escena era una escena de teatro, y que yo era el director y que tenía, digamos, distintas cámaras. Una cámara era Adrián, otra suponte que era, no sé, Vergallo, Daniel Cohn, y sabía que con esas tres tenía que hacer como un juego y darle espacio a cada uno. Obviamente, con el talento natural que tiene Adrián para contar historias, tenía que ir cortándole la barba cada tanto, ¿no? Para que no se desabernizara el libro. Pero salió bien eso. Yo lo veo todo como un proceso global, no sucede en un vacío, sino en un contexto. Total, y Adrián, lejos de la estrella, de la leyenda, como pues lo ve, digamos, uno como público, como seguidor, fan, ¿cómo era el lado más humano y más terrenal, por decirlo de algún modo, de Gustavo Cerati? ¿Cómo era el amigo, el papá? Bueno, es que es un todo también, ¿no? Yo nunca separé al artista del ser humano, porque convivía con los dos, y para mí no era como un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. O sea, yo no hacía esa diferenciación, pero refiriéndome más a tu pregunta, era una persona absolutamente normal, con las inquietudes de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano, de cualquier papá, de cualquier hermano, de cualquier amigo. Y que, bueno, por ahí fue tal vez una de las partes menos conocidas de él, ¿no? Porque por cuestiones obvias. Los artistas se muestran de una manera, y bueno, llegar a la intimidad de los artistas es difícil. Pero nada, para mí fue no solo un músico genial y brillante, sino una hermosa y gran persona. Lo extraño mucho. Así que bueno. Adrián, y esa amistad de ustedes igual es ya legendaria, o sea, esa cercanía que yo les decía ahora, que todos lo vemos como una relación de hermandad, incluso más de la que tuvo con sus compañeros de banda, con Charly Z. ¿Cómo empezó todo eso? Fácil, digamos. Nosotros vivíamos muy cerca. Yo no lo conocía a él, tenía una referencia, pero porque para mí era el chico que tocaba en la iglesia del barrio.
y, y nada, unas vecinas mías que vivían al lado siempre venían hablando del chico que tocaba, del director del coro de la iglesia del barrio, venían babeadas y fascinadas por sus rulos y nada, y de lo hermoso que era. Y nada, yo no sabía ni quién, no tenía idea. Y así fue que, como nos dimos cuenta cuando nos conocimos frente a frente, yo ya trabajaba, hacía unos años que yo ya era profesional, yo ya había hecho varios conciertos, trabajaba con bandas importantes de la Argentina. Federico Moura, el líder de Virus, me invitó a ver un show de Soda Stereo, que todavía no tenía disco, tocaba en un lugar muy pequeñito, y después lo fuimos a saludar al camarín, y bueno, ahí dije, vos vivís cerca de mi casa, de la iglesia de San Roque. Sí, bueno, y ahí empezamos, y bueno, después, a las pocas semanas, subiendo al bus, al transporte público, subo yo, porque iba a la oficina de representación, y a la siguiente parada sube Gustavo. Y ahí estuvimos hablando 1 hora hasta llegar al lugar, y después otra hora para volver, y de ahí empezó nuestra amistad. Antes que ser de trabajar juntos. Una amistad sobre ruedas. Ahí va. Sergio tiene esa habilidad de encontrar frases que definen situaciones o momentos o lugares. Por eso es ser escritor. Pues total. Y Sergio, ¿y tú también tuviste una cercanía con ellos desde que eran todos prácticamente unos niños, pues no, unos adolescentes ya grandes, empezaron tú ya siendo periodista, antes músico, estabas también metido en ese mismo circuito? ¿Y cómo fue es conocer a Gustavo y como esos primeros momentos en los que compartieron y en sus profesiones al inicio ambos? Yo comencé a trabajar más o menos, quizás Adrián me gane un poquito, pero yo comencé a trabajar cuando Soda Stereo comenzaba a tocar, en el 83. Yo calculo que para ese entonces ya Adrián estaba haciéndole sonido a Papo con riff. Yo vi a la banda en Marabú, en una especie de un viejo cabaret que se había remodelado para los carnavales. Ellos tocaban como grupo soporte. Después, bueno, me iba enterando, y bueno, salió el disco, me lo mandaron. Fui a verlos al Astros, pero yo los vi alguna vez en la Esquina del Sol, y a Gustavo lo conocí bastante después, en el 86, cuando volvió de ese viaje que hizo con Zeta, Charlie y el Zorrito a España, a Inglaterra, que se había ido a vivir solo, no tenía casi muebles en el departamento, y yo no sabía que era porque se había ido a vivir solo, todavía no estaba como listo para vivir solo. Yo pensé que era de Moderno que lo hacía. Pero me acuerdo que fue un departamento, y lo primero que nos convidó, que es bastante atípico en estos casos, fue sopa. ¿No quieren una sopita? Yo me estoy haciendo una. Y la sopa es una típica comida, ¿viste? De soltero. ¿Qué hago? ¿Qué como? Bueno, una sopa es fácil, ¿viste? Entonces estaba en eso. Y en esa charla del 86 enseguida pegamos onda porque a los dos nos gustaba hablar de música. Y después, bueno, fui siguiendo a la banda en todas sus instancias, ¿no? En todas las presentaciones, porque era mi trabajo también. Y como ellos tenían esa cosa de dar muchas notas y yo necesitaba material, coincidíamos permanentemente, y además hay una razón principal. Yo era el secretario de redacción de la revista Rock and Pop, que el director en los papeles, y cada vez que yo ponía Soda en tapa me subían las ventas, entonces lo buscaba permanentemente. Hay una anécdota puntual que Adrián cuenta, y es de la primera vez que vio a Soda tocando en la Alcantarilla con Federico Moura, que estaba ahí, y cuenta la leyenda que no fueron lo que esperabas. O sea, cuéntanos por favor cómo fue Que eso. la leyenda del libro lo cuenta. Exacto. Claro,
No quise spoilear el libro porque está ahí. Sí, pero el libro es de la banca y vos lo vas a contar más divertido que el libro. Bueno, de esa primera reunión que nos cruzamos con Gustavo, que nos conocimos realmente, fue ese día, ese show en la Alcantarilla, que Federico me invita, como yo tenía mucha actividad con Virus, que también tuve una gran relación con Federico, y entonces me dice, oye, el jueves, ¿qué tenés que hacer? Tocábamos todos los fines de semana. Y digo, no, nada, que eso. Dice, ¿me acompañás a un pub a ver una banda que me ofrecieron para producir del sello de CBS? Y bueno, vamos. Total, era ir a tomar algo, por ahí comer alguna cosita gratis, no estaba mal. Y entonces me dice, mirá, se llaman Soda Stereo. Soda Stereo me parecía raro ya el nombre. El lugar un nombre muy feo. Atípico, ¿no? O sea, ahora nos parece re popular y sí, que ahora ya lo tenemos incorporado. Perdón, lo tenemos incorporado. Pero bueno, dije, qué raro. Pero eran como unas bandas modernas que aparecían en esa época post-dictadura. Y entonces, bueno, vamos, estaban muy nerviosos ellos, se los notaba. Y aparte estábamos a una distancia de 1,5 metros sentados así, ¿viste? Bebiendo yo cerveza y qué sé yo qué, y mirándolos así fijamente, y era muy feo. Y bueno, y ellos estaban muy nerviosos, todavía no tenían ni disco, y cuando terminan de tocar, Federico me pregunta, ¿y qué te parecieron? Le digo, son malísimos. Federico me dijo, no le vayas a decir eso, porque están empezando. Me dice, no, tienen algo, me decía Federico, tienen algo. Digo, la verdad, son malísimos. y después se lo conté con los años a los chicos y me decían, mirá, hijo de... bueno, pero la verdad, no eran tan buenos al comienzo. No, tenían muchos temas muy parecidos. O sea, tenían 20 temas casi iguales. No, ¿qué 20? 10 temas. Tenían, perdón, me exagero a veces. Y nada, era mucho ska, y me parecía muy... Me casaba 1 o 2 temas, me parecían bien, después no me gustaron, pero bueno. Eso te iba a decir, en el primer disco igual, el sonido es muy ska, o sea, casi que todas tienen esa onda. Uh-huh. Sobre todo cuando empezaron con eso, ya con Soda Stereo, el disco en el 84, ya un poco más maduros en Nada Personal, y pues creo yo que el disco cumbre, bueno, no sé si cumbre, pero como el que ya mostró la madurez, que fue Signos, uh-huh. Para mí, pero ustedes dos estamos aquí con 2 Biblias del rock argentino, así que ¿en qué momento creen ustedes que explotó todo, que empezó ese camino vertiginoso hacia la fama y pues ya como más consagrados como una banda internacional, digamos? No sé, a mí todo el mundo me decía que el disco que a ellos los impulsa internacionalmente, y esto me lo decía mucho Alberto Eugenián, fue Nada Personal, uh-huh. Y que el temblor fue decisivo. No sé cómo lo vivió Adrián, que lo vivió desde adentro, pero desde afuera me daba esa explicación. Sí, seguro, no, tal cual, es real eso. O sea, Soda empieza a salir a Latinoamérica con Nada Personal y primero, viste, esas decisiones de compañía, el tema elegido era Nada Personal justamente. Pero el que empezó los DJs del momento y todo siempre buscan el tema B, el alternativo para destacarse y como que ellos lo descubrieron. Entonces, sistemáticamente en todos los países empezó a sonar el temblor, cuando pasa el temblor. Y realmente, después con los años se convirtió como en un himno que funciona en todos los países de Latinoamérica. O sea, creo que hasta ha habido una elección de como que es el himno de rock de Latinoamérica, porque ese ritmo de como decía Gustavo, de carnavalito eléctrico, que es un ritmo del altiplano entre Bolivia, el norte de Argentina, el norte de Chile. Un guayno, sí, es una mezcla así también. Como de cordillera. Claro, exacto. Bueno, justamente.
es como lo que une todo, como el hilo conductor, como si fuese la cordillera. Y bueno, pero ese disco fue el que empezó en Latinoamérica a funcionar, y aparte la imagen era muy fuerte de Soda, que eran tres marcianos con los pelos parados y demás, y después lo que fue la consagración, la explosión, fue el Festival de Viña del Mar en el febrero del 87. Y quería contar una cosita, que en 2 años Soda grabó esos 3 discos. Los 3 primeros discos están en 2 años. O sea y nosotros estábamos de gira permanentemente, tocábamos muchísimo. Nunca entendí cómo hizo Gustavo para componer todas esas canciones hermosas, y estábamos de gira, nunca paramos para grabar. Impresionante. Claro, 84 Soda Stereo, 85 Nada Personal, 86 Signos. Y sí, y por ejemplo, lo que dices de esa llegada o esa expansión latinoamericana, por ejemplo, en Colombia, los discos no llegaron así como son, sino en el 85 hubo como un mashup entre Soda Stereo y Nada Personal que se hizo, y acá pues uno busca en vinilos de la época y son como una mezcla entre ambos discos, entre esos 2 primeros. Entonces sí, ahí pues ya se empezaron a conocer acá. Claro, como los Beatles, que les sacaban los discos en otro orden en Estados Unidos. Total. Sí, tal cual. Y hay anécdotas que ustedes han contado, que ellos llegaban a Estados Unidos y veían los discos y tenían otras tapas, otra edición, otras canciones, ¿no? Sí, a Soda Stereo le debe haber pasado algo parecido, como lo que vos contás en Colombia. Debe haber sucedido que a lo mejor hacían algún compilado o metían un tema en un compilado y de repente pegaba, pero también cada canción tenía cada país elegía como su canción de Soda Stereo. En un momento en Perú era Persiana Americana. Y años más tarde yo viajé a Perú y escuché 2 o 3 veces en 24 horas Persiana Americana, en la radio. Total, y acá sonaban en todas partes, y todavía, tú llegas y te subes a un taxi, seguro que si están oyendo, suena algo de eso. Es más, yo estuve en Paraguay hace 2 días, entro a un local en un shopping y lo primero que suena es Crimen, de Gustavo. Más vigente están presentes, no se puede. tanto Soda como Gustavo. La música sigue estando presente y sigue siendo una fuente constante para las delicias de los oyentes. Total. Adrián y Sergio, o sea, ¿por qué se separó Soda Stereo? ¿Cuál fue esa gota que rebosó la copa? Porque pues obviamente mucho éxito, todo esto que hablamos del boom latinoamericano, pero ¿por qué? ¿Por qué se separaron? Siempre estaría primero. No, bueno, si querés arranco yo. Mira, hay una cosa que nosotros, Soda Stereo fue una cosa muy acelerada todo el tiempo, como te decía, lo de los discos, que en 2 años grabaron 3 discos, que no es algo habitual. En esa época, con suerte, un artista sacaba un disco al año y medio, cada 2 años, después cada 4, cada 5 años. O sea, para que veas un poco esa situación. Y el desgaste, nosotros viajábamos, dormíamos, comíamos, trabajábamos 24 horas al día, y durante muchos años seguidos. Nosotros en 7 años, desde el 84 al 91, nunca tuvimos vacaciones. O sea, fue permanentemente trabajar y vernos la cara todos los días. Hasta que finalizó la gira de Canción Animal, que ahí fue la primera vez que paramos. Y eso produjo un desgaste, como pasa en todo ámbito laboral, familiar, de pareja, y todo estar tanto tiempo juntos, crea un desgaste natural para mí. Hay una anécdota que cuenta Sergio en el libro de eso, sin ánimo de hacer spoilers, lo prometo, en la que hablas como de ese momento de hastío en el que ya estaban teniendo pues ese desgaste, y que Gustavo se le lanza a Charlie a ahorcarlo y le dice, cama, no me lo aguanto más, no te aguanto más.
Cuéntanos un poquito, Sergio, del detalle de esa anécdota. Eso creo que fue en Honduras, en un micro que le dijo Gustavo a Charlie que no lo aguantaba más. Probablemente Charlie no haya dicho nada, haya sido una cosa que a lo mejor venía de antes, y ese creo que fue como el momento donde ya comienza el final en serio. Lo que pasa es que es difícil saber cuándo comienza el final de una banda. A lo mejor cuando Gustavo comienza a componer con Melero, a los demás le da un poco de celo. Fue en Dínamo con un cambio tan drástico, cuando Gustavo quiso irse a Chile. Es muy difícil saber eso. Pero ya, como dice Adrián, primero, el desgaste era monumental. Y era una banda que generaba muchas cosas alrededor, y eso genera mucha presión interna que en algún momento estalla. Hay una parte o hay una frase del libro que dice que de la banda y de los amigos, Adrián, tú eres el más cercano al pensamiento de Cerati en términos creativos y de visión, y que de alguna manera ha sido esa figura que puede concatenar las ideas y concretarlas ahora que Gustavo no está. Se estaba refiriendo a los momentos de Circo del Sol y de todos estos proyectos que se hicieron después. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿cómo te sientes al respecto como de ser esa figura que puede lograr eso después de la partida de Gustavo? Sí, o sea, por una cuestión de estar tantos años con él y todo eso, soy como el defensor de su arte y de todo en un punto, ¿no? Yo siempre, cuando tuve que encarar estos proyectos, para mí fue muy difícil, porque muchas veces me han preguntado qué estaría haciendo Gustavo hoy. Imposible saberlo, imposible, porque era una persona con tanta creatividad y tanta afán por, uso términos colombianos, ¿no? Estuve casado con una Sí. colombiana, por eso uso afán, tenía esa cuestión de buscar cosas todo el tiempo, y es imposible saber qué estaría haciendo hoy. Pero en cuanto a tu pregunta, que, bueno, yo cuando me tocó encarar esos proyectos, yo pensaba, ¿qué haría Gustavo con esto hoy, no? Y fue una cosa, y insisto, es imposible saberlo. Me estoy refiriendo cuando empecé con lo del Circo du Soleil, o después encararlo de Gracias Totales. Pero es una responsabilidad que yo he asumido por una cuestión de amor y de respeto y de cariño y de nada, pero no me puedo comparar o poner a ese nivel. O sea, yo fui un compañero de ruta de toda su vida, en la cual compartimos muchas cosas, muchas ideas, muchos pensamientos y muchos gustos. Y bueno, he tratado de hacer de que su legado siga creciendo de alguna manera. Espero poder ayudar a eso. Es lo que siento. Y yo creo que lo hizo muy bien. Por eso también yo tenía la idea, a mí lo que me perseguía es un poco lo que pasa cuando haces libros de gente que ya no está. ¿Viste? Cuando tenés que escribir el final y bueno, ¿qué vas a terminar el libro? Con un bajón. Pero la música sigue, de algún modo el artista sigue generando cosas aún después de su muerte. Y en este caso, viste, el séptimo día que lo hizo Adrián, que agarró todas las cintas, se puso a trabajar, hizo un laburazo genial. E incluso rescató esa versión B que es maravillosa, que le estuve escuchando justamente esta mañana mientras entrenaba en el gimnasio, de música ligera. Que es una versión que es genial, y que él le metió además un cachito de otro tema que creo que es Explayo. Adrián ha sido un magnífico intérprete de las ideas de Gustavo y de la música de Gustavo a la hora de llevar proyectos adelante que lamentablemente no cuentan con él. Y Sergio, ahora que tocas ese tema, yo quería hablarte, los últimos capítulos del libro son desgarradores, o sea, yo creo que jamás se había hablado con tantos detalles de cosas que durante este tiempo o estos 4 años tan difíciles para todos,
y aún después de la partida de Gustavo fueron un misterio. O sea, son cosas que nunca se hablaron, temas que nunca se tocaron. Y pues si leerlo es difícil, no me imagino cómo habrá sido el camino de escribirlo y tener que revivirlo, tanto para ti escribiéndolo como para Adrián contándolo una y otra vez en el proceso. ¿Cómo fue eso para ti desde la escritura y para ti desde el recordar ese proceso? Yo lo que te puedo decir es que para Adrián fue difícil ese momento, lo sé porque lo charlamos y yo traté de que fuera lo menos difícil, pero no había modo de amortiguar eso. Yo sabía también que iba a ser difícil escribirlo, por eso fui con mucho cuidado, como si caminara por un camino de cornisa, ¿viste? Tratando de ir paso por paso, evitando, ¿viste? La cosa morbosa, amarilla, tratando de ser sutil, elegante, pero no, ¿viste? No esquivándole la responsabilidad a tener que contar eso, contándolo tal cual me lo fueron contando, porque yo no estuve ahí y además en el caso de la serie de Gustavo, documentándome, estudiando por mi cuenta un poco del funcionamiento del cerebro y hablando con neurólogos que me explicaron lo que había pasado. Entonces fue con mucho cuidado por mi lado, pero para Adrián fue dificilísimo. Y también para otra gente que me contó esas partes, ¿viste? Todos, ¿viste? Como que removían cosas ahí que después les dolían. Y yo la verdad pido disculpas, pero era parte del trabajo. Este libro está lleno de anécdotas y momentos que muchas personas vivieron con él. Entonces, más bien me gustaría preguntarles que si tuvieran que elegir un momento que vivieron con Gustavo, el mejor, el más emocionante, solo uno entre tantos que deben tener en el recuerdo, ¿cuál sería? Yo tengo menos que Adrián, así que yo te diría que básicamente yo a Gustavo lo he tratado más en notas que digamos así en la vida. Pero un momento muy lindo para mí fue cuando llego a la casa de Antonio Viravent y estaba Gustavo, y viene y me saluda efusivamente y me agradece mucho que le haya regalado el libro de Charly García, ¿viste? O tal vez ese momento en que yo le dije que Amor Amarillo era un discazo y me mira, se pone así y me dice, ¿me lo estás diciendo en serio? Y sí, era en serio. Esos son los dos momentos que yo atesoro. Porque después del libro de Charlie hablamos con Gustavo que en algún momento habría que hacer un libro de él, pero digo, era año 98, le digo, pero vos estás más ahora para olvidar que para recordar, así que lo hablaremos más adelante cuando ya hayas hecho muchos discos como solista. No, bueno, tengo muchos recuerdos, pero ahora para centrarlo en uno, fue un momento muy emocionante y muy lindo que vivimos. Nosotros fuimos con Soda Stereo al Festival de Viña del Mar en el 87 y volvimos con Gustavo solista ya muy, muy alto en el 2007. Y fue un momento muy particular porque éramos los únicos dos sobrevivientes, digamos, de eso. Y fue un momento muy particular, inclusive Diego Sáenz me sacó una foto muy hermosa, que es la que él me está abrazando a mí, dándome un beso, y que es muy, muy emocionante para mí. Ya ver esa foto me recuerda a todo ese momento que fue hermoso, muy lindo. Aparte tenés que ver la carita de Adrián. Gustavo lo ves de perfil, y la carita de Adrián de alegría, es genial esta foto. Yo creo que esa foto es famosa, ¿no? Sí, muy Esa linda. foto está... representa bien el momento. Sí. Es muy famosa, yo creo que yo la tengo en la cabeza. Sí, es una foto famosa. Bueno, es una foto famosa que no entiendo cómo, porque está en mi casa. Pero bueno, se ve que de alguna manera emigró y se hizo popular. Pero bueno, mejor así. Se filtró. Sergio, tú has escrito las biografías de los más grandes del rock en español, Charly, Luis Alberto Spinetta, Papo. ¿Te imaginaste alguna vez que tu pluma era la que iba a plasmar la historia del rock argentino, el más importante de Latinoamérica, para contársela al mundo y a este continente?
Supongo me lo debo haber imaginado cuando estaba escribiendo Gustavo, supongo que ahí me lo imaginaba, pero antes no. La verdad que la mitad de las cosas que viví no las imaginé, algunas sí las soñé, pero si me decías que yo iba a escribir 10 libros, te preguntaba cómo, porque no tenía idea. No, nunca. Siempre soñé alguna vez, dije, qué lindo sería hacer un libro sobre Charlie. Después, bueno, la realidad se complicó un poquito. Adrián, ¿y tú te imaginaste alguna vez que tu nombre iba a estar escrito en todos los libros de la historia del rock argentino? Una historia que, por supuesto, sigues escribiendo. No, la verdad que la respuesta es muy definitiva, no. Jamás soñé ni era impensado, como yo digo, yo cuando empecé en esto, yo ni sabía ni que era una profesión. A mí me gustaba, yo empecé a los 15 años en una empresa de sonido y era porque estaba ahí en el ambiente, iba a ver bandas y no tenía que pagar. Esa fue mi incursión. Y después cuando empecé con mi carrera, que insisto, no sabía que era una profesión, todo me ha ido superando día a día y sigue haciéndolo. Así que todavía sigo, pero como en el rubro, y sigo sorprendiéndome día a día, porque la verdad que donde voy, la gente, no solo los técnicos o los artistas, todos, sino el público en general me reconoce, me agradece, y es para mí fuertísimo. Y la verdad que estoy muy agradecido a todo el cariño que me da la gente en toda Latinoamérica. Cada vez que voy, ya vaya con una banda, con otra, me hace sentir muy, muy feliz y agradecido. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por este espacio, por haber compartido con nosotros todas estas historias que tienen, que son 1000 más. Se nos hace corto el tiempo, que ya se nos fue 1 hora y no nos dimos cuenta. Pero nada, solo agradecerles por estar acá. ¿Algo más que quieran decirle a la gente que los está oyendo en este episodio de hoy? Parafraseando a Gustavo, gracias totales. Y me gusta estar con alguien que todavía sigue hasta hoy en la brecha del rock and roll, que es Adrián Taberna. Definitivamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a vos y Catalina, con Sergio también. Es un placer. Ha crecido nuestra amistad por medio de este libro. Catalina ya nos habíamos conocido, sí, seguro. Y con Catalina ya había tenido otras entrevistas, no así que viéndonos, solo audio. Y ahora la próxima es vernos personalmente. Así que estoy muy agradecido a todos. Acá los espero. Ahí sí, como dijo Sergio, parafraseando, gracias por venir. Eso, bueno. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo episodio del Penguin Podcast Colombia. Los invito a que compren algún tiempo atrás el nuevo libro de la vida de Gustavo Cerati, escrito por Sergio Marchi, y bueno, los esperamos en la página www.penguinlibros.com/co y en sus librerías favoritas para que lo puedan encontrar. Nos vemos pronto. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.